Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de formaciones que es organizado por la Asociación Laguna Artea. El día de hoy vamos a conversar, vamos a hacer algunos comentarios sobre el documental Organizadas Mujeres Tejiendo la Historia, un documental guatemalteco. Y el tema que vamos a abordar son nuestro territorio, cuerpo, territorio en resistencias. Mi nombre es Aura Marina Yoc, soy militante feminista de origen cachiquel de los pueblos originarios mayas guatemaltecos. Soy socióloga de formación, trabajadora social como licencia y además con una experiencia de 17 años en los territorios rurales de mi país. Eh, Tengo el gusto de poder estar aquí con ustedes, de poder conversar un poco sobre este documental. Quiero también agradecer a las protagonistas de este documental, a Sandra Morán, del sector de mujeres, a quien conocí ya hace algunos años, en los años 90, cuando nos encontrábamos en el contexto de las discusiones sobre los acuerdos de paz. Ya abordaremos este tema de los acuerdos de paz en mi conversación en el contexto en el que se desarrolla este documental. A Carmen Tacan, presidenta de los 48 cantones de Totonicapán. Totonicapán es una región del noroccidente del país, es quiché, 100% quiché, y que pertenece a tierras comunales en gobiernos locales comunales también. Doña Ángela de León Comadrona, que nos comparte su experiencia en uno de los temas medulares de la salud de las mujeres guatemaltecas, que es el tema de la maternidad, el parto y los ciclos que esto conlleva, con un lien asociado a el Ministerio de Salud, a cómo los ministerios de salud lo vinculan para atender a las mujeres frente a la problemática de mortalidad materna, que también abordaremos más adelante. A Elsa Marta Lucas, de la Pastoral Social Católica. Las pastorales sociales tienen una historia importante en el país. En Guatemala se desarrolló mucho la teología de la liberación y conformaron vínculos muy estrechos y muy fuertes con las luchas sociales, políticas y económicas del país. A las realizadoras Ana Buena y Carlota Muñoz por habernos dado la posibilidad de tener este documental como un útil, una herramienta de análisis que nos permite no solo la posibilidad de conocer otras realidades, sino además poder intervenir para poder analizar y ver los puentes comunes que existen entre las luchas feministas de las mujeres europeas y las guatemaltecas en este caso. Como pudieron observar, la realización de este documental fue hecho en el 2012, dura 44 minutos. En la sinopsis, pues, son los testimonios de mujeres en un sentido un poco intimista, pero que hacen una conexión bastante bien hecha con su experiencia de organización de mujeres y de mujeres feministas algunas en el territorio guatemalteco, cómo transforman sus realidades cotidianas, políticas, y cómo se aproximan a través de su experiencia a la lucha política de otras mujeres, no solamente en Guatemala, de los pueblos originarios también, sino también como más adelante espero podamos identificar algunos puentes comunes. Algunos de los temas que aborda este documental, que pueden ser muchos más temas, pero los cuatro principales que yo podría ver son el tema de la participación organizada de las mujeres,
la organización comunal en este contexto de gobierno comunitario, la salud de las mujeres, como ya lo mencioné, en clave de maternidad, la resistencia pacífica y defensa del territorio en dos espacios urbanos y rurales. Y como yo mencioné, estos pueden ser muchos más temas. Podemos tener incluso preguntas y cuestionamientos sobre los distintos abordajes que las mismas protagonistas hacen, pero eso creo que podría apoyarnos para más adelante en esta formación y en los ciclos de documentales que van a continuar a organizadas, poder ir tejiendo algunas conclusiones y sobre todo, repito, los puentes comunes de luchas comunes. La idea me parece fundamental de revisar este documental es que se puede generar nuevas formas creativas. Los cuatro temas tienen, como yo mencioné anteriormente, un tratamiento individual, intimista, pero que llaman la atención en tanto la fuerza con la que las protagonistas logran hablar de sus experiencias. Esta fuerza viva, esta fuerza innovadora, esta fuerza de conexión entre su vida cotidiana y luchas políticas, nos permiten revisar otros espacios y otras relaciones que existen en la vida de las mujeres, y también nos permite revisar los contextos por los cuales han pasado estas mujeres. A mí me parece importante que al inicio de la presentación de este documental podemos ver a las protagonistas en un encuadre de potente que pone en valor sus imágenes, quiénes son, partiendo un poco de su vida personal, de sus motivaciones, para llevarnos poco a poco a una explicación de sus contextos respectivos. Podemos también ver en el documental algunas incrustaciones de reportajes como las mujeres, la participación de las mujeres en la guerrilla y la masacre de Totonicapán, que da un apoyo, podríamos decir así, un punto de inflexión al interior de los 48 cantones. Esa masacre, lamentablemente, que tuvo que ver con vidas de más de 80 personas, tiene esas dos situaciones, una situación, un hecho cruel y complicado, con un entramado histórico de largo tiempo, con la posibilidad incluso del protagonismo de muchas mujeres dentro de este proceso. Ya espero también poder convencerlo. Personalmente, a mí el documental me conectó con mi experiencia personal, es decir, el conocer mi país y conocer los diferentes territorios de la región me permitió también tener otras anécdotas, poder relacionar otras anécdotas al interior del mismo, poder recordar, poder tener un contexto claro, saber desde dónde están hablando, y por eso es que espero poder compartirlo con ustedes en estos cuatro temas que hemos identificado. Creo que también el documental permite lo que podríamos decir los intertextos. Los intertextos pueden apoyarse
para entenderse mejor en este ciclo de formaciones, en otras lecturas, ya los films que ustedes van a ver más adelante, pues les podrán continuar apoyando. Yo no voy a sugerir otro en particular, pero me parece importante poder mencionar y nombrar que en América Latina existen feminismos plurales y existen una serie de desarrollos teóricos, académicos también, formales, y también muchos artículos eh, sobre lo que son los feminismos indígenas, feminismos comunitarios, feminismos decoloniales, poscoloniales, anticoloniales, y también las mujeres que no se denominan feministas. La mayoría de estos planteamientos están vinculados a las luchas contra el capitalismo y el neoliberalismo, el racismo, el colonialismo y el patriarcado, en una relación de imbricación de varias dimensiones de luchas políticas. En concreto, quisiera ya traer, para poder entender incluso este mismo documental, los escritos de Gladys Sulzul. Ella es una doctora en sociología de Quiché, que es originaria de Totonicapán, de donde es Carmen Tacán, y ella ha trabajado en su tesis doctoral lo que se llaman los sistemas de gobierno comunal. Tiene varios artículos sobre los feminismos y los sistemas de gobierno comunal. A Aura Cumes, que nos permitiría comprender los análisis de imbricación étnica, feminista y de género, para comprender esas lógicas con nuevos epistemas de pueblos originarios. Ella es doctora en sociología también, y ha realizado un estudio que se llama Mayanización de la vida cotidiana. Eh, Otra persona, otro referente fundamental es Lorena Cafnal. Ella trabaja y aborda particularmente cuerpo y territorio, entre otros temas así fundamentales que creo que hay que entender. Ella ya ha estado en Bilbao, espero que más de alguna de ustedes haya tenido la oportunidad de poder participar, escuchar, o si no, en YouTube ustedes podrán muy bien revisar qué es lo que estas compañeras plantean. A Lolita Chávez con el tema de territorios, que desarrolla toda una lucha del territorio local, nacional en el país, articulado con una serie de organizaciones de resistencia por la tierra indígena en toda la región. O sea, ella empieza en el Quiché, pero termina siendo presidenta y líder de un movimiento nacional que le costó su exilio y que lleva ya muchos años eh, eh, denunciando su lucha por la vida. Otros textos que podrían ustedes revisar son los de Ochi Curiel, que habla mucho sobre el racismo, cómo se vincula el racismo y el colonialismo. Silvia Rivera Kusikanski, que trabaja mucho pedagogía feminista, cómo trabajar nuevas formas de organización indígena de resistencia. Claro, eso es mucho de su trabajo, pero que hay claves. Y Silvia Rivera Kusikanski ha estado también en Bilbao, en Madrid y en otros lugares del Estado español. Un último texto que yo quería recomendarles es el texto de Tejidos que lleva el alma, de Actoras de Cambio. Eso se puede muy bien descargar en PDF. Busquen actorasdecambio.org, es su página oficial, ahí podrán revisar. ¿Por qué? Porque para entender la organización de las mujeres en Guatemala hay que entender el contexto en el cual hemos vivido las mujeres en el país. Y creo que es
fundamental poder tener estos cuatro temas tejidos con otras lecturas en estos análisis intertextuales de el film. Un film es una herramienta básica, importante y poderosa para poder analizar las realidades, para poder conectarse con ellas, para poder entenderlas y porque nos permite no solamente la posibilidad de pensar, de analizar, sino de conectar emociones. Y cuando se conectan emociones, se conectan también otro tipo de energías que nos permiten entendernos y comprendernos entre diferentes mundos, como dice Lolita, o entre diferentes pueblos. Y vamos a continuar la segunda parte de este video, ya abordando los temas a continuación. Para hablar sobre la situación y la realidad de las mujeres organizadas en Guatemala, voy a referirme al contexto de historia reciente. No me voy a referir a un contexto anterior, aunque en algunos momentos podré mencionar algunos. Porque creo que la historia reciente puede darnos algunas claves para entender la actualidad y desde dónde están hablando las protagonistas del documental. La historia reciente de Guatemala es que nosotros tuvimos 36 años de guerra interna. De esos 36 años de guerra, donde vivimos una dictadura prolongada a través de diferentes golpes de Estado y dictadores que se instalaron en el poder, tuvimos un saldo de más de 500.000 muertos y desaparecidos, que son los registrados. Podemos tener como referente las memorias históricas. Existen dos, una oficial que es de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, y hay otra que está realizada por la Iglesia. Esta segunda creo que es la más completa. La mayoría de población que vivió la guerra y que vivimos la guerra fue población indígena, campesina. En Guatemala hubo un genocidio, y eso es muy importante también plantearlo, definido como genocidio y esclavitud sexual de mujeres. Hubo más de 1 millón de refugiados y refugiadas, sobre todo en el sur de México y en otros lugares de América Central, en otros países. Un exilio impresionante, bastante alto, no se encuentra un registro particular sobre ello. Y podemos hablar esto en tanto que Guatemala tiene un 60% de población indígena, un 45% de analfabetismo, que ya nos plantea muchísimo. El analfabetismo es particularmente de mujeres, porque hay muchas comunidades también que no acceden, que no tienen ni servicios de salud, ni educación, ni los servicios básicos, que son monolingües también. Es un estado racista, patriarcal y clasista, yo lo planteo así. Y ha sido durante un buen tiempo un país muy golpeado por todo tipo de condiciones en las que el neoliberalismo y el capitalismo atroz la ha llevado. En Guatemala, para poder conversar sobre la participación política de mujeres, también creo que es importante dar a conocer que en el periodo, en el contexto de guerra, hubo violación sexual a mujeres. Casi 98% de mujeres fueron violadas en los territorios donde hubo, sobre todo, tierra arrasada, donde hubo el genocidio. Y eso marca mucho la historia política de las mujeres.
Marca mucho para muchas cosas, pero particularmente para una resistencia impresionante y una lucha impresionante de estas mujeres que en el 2016 lograron ganar un juicio internacional que reconoció la violación sexual como delito de lesa humanidad, que fue un juicio paradigmático porque permitió que las mujeres de Sepur Sarco, de una región, de un pueblo originario que se llama Ishil, pudieran hacer visible eh, en cortes nacionales, no o sea que no fueron cortes internacionales como suele suceder en muchos casos, se reconociera la violación como delito de lesa humanidad después de 35 años de lucha. Eso permite darnos una idea de la capacidad organizativa, política y de resistencia de largo tiempo para poder obtener justicia y para seguir desde los espacios muy locales hasta nacionales luchas intensas. Y bueno, para conversar sobre la participación política de las mujeres en Guatemala, que es lo que vemos en el documental, Sandra Morán nos comparte que para ella un momento así importante en su vida fueron los años 70. Ella dice, bueno, yo vengo de esas mujeres de la generación de los 60, 70, en donde hubo todo un estallido de esperanzas, de organización, de ideas revolucionarias, de poder cambiar los paradigmas. Em, ella se siente tocada desde ese periodo, pero también reconoce que en su vida han habido muchos otros procesos que se han tejido de esa participación. En Guatemala yo puedo plantear quizás que en esta historia reciente es que quizás los movimientos de mujeres o los movimientos de mujeres se comienzan a formar desde el 45, los años 50 hasta los años 60. Los 45 creo que fueron años en los que el voto femenino era muy importante y que también se inicia a hacer ese tipo de discusiones y que son importantes a mencionar desde la historia de lo que conocemos la historia oficial de las mujeres, que ha sido las recopilaciones. Estoy hablando de mujeres particularmente de un estrato social particular, podríamos decir de clase social alta, blanca y mestiza, que se organizan desde ya estos años para el sufragio. Em, en los 70s y en los 80s, pues existe todo este periodo ya de guerra súper complicado y álgido que hace que muchas mujeres salgan al exilio. Algunas también fueron perseguidas y en esos años fue complicado, pero las organizaciones de mujeres se comienzan a conformar y se comienzan a conformar por los derechos humanos de las mujeres, por los derechos humanos en general, por la aparición de los desaparecidos, sobre todo hay una lucha muy política muy fuerte de las madres, como podríamos tener un paralelismo con las madres de Plaza de Mayo. En Guatemala también hubieron dos grupos, el grupo de apoyo mutuo que eran madres más urbanas y las mujeres de Conavigua, que eran las mujeres viudas de la guerra, que son dos organizaciones de mujeres muy fuertes, indígenas y mestizas, que trabajan en la búsqueda de los desaparecidos y en el tema de impedir los reclutamientos forzosos de jóvenes para la guerra. Ellas se oponen y creo que son momentos en los que sí no se autodefinen como luchas feministas porque en esos momentos los estudios de género no son tan institucionalizados, no existe todavía una discusión así súper abierta y amplia, se hacen más en espacios íntimos y clandestinos, particularmente porque los feminismos siempre han sido
vistos de forma negativa. Yo creo que en Guatemala eso también fue muy notable. Yo recuerdo particularmente que en los años 80 las que nos nombrábamos feministas lo hacíamos también desde la clandestinidad porque los propios movimientos de mujeres no reconocían eh, o no veían conveniente o políticamente conveniente poder hablar abiertamente de feminismos por no ser precisamente atacadas. Había que trabajar los temas de manera organizativas íntimos, podría decirlo. En los años 90, los 2000, yo pienso que las mujeres ya se empiezan a nombrar feministas, ya existe una discusión más abierta, pero también hay un contexto histórico que se da en el país y es que en el año de 1996 se firman los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz en Guatemala tuvieron una particularidad, fue uno de los primeros acuerdos de paz que incluye un sector de mujeres y es allí de donde habla también Sandra Morán, donde podemos ver a doña Elsa. Cuando doña Elsa, yo conocí a doña Elsa, estaba ella también participando en muchas de las discusiones sobre los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz potencializaron en el movimiento dos cosas, un trabajo un poco más coordinado entre las mujeres rurales y las mujeres urbanas. Empezaron también muchas de las discusiones sobre si las organizaciones feministas no tenían en su interior también las discusiones de racismo, porque había una especie de sectorización entre las mujeres de comunidades lingüísticas y las mujeres de comunidades urbanas, lo cual permite, a pesar de que hubieron tensiones al interior sobre esas dos temáticas, permite empezar a discutir sobre los feminismos y el racismo. Y también permite otro tema fundamental en las discusiones a nivel local del feminismo, que son las imbricaciones, o sea, hacer los análisis no solo desde la perspectiva de género, sino incluir la perspectiva racial y la perspectiva de las condiciones étnicas de clase social de las mujeres, que efectivamente esas tensiones fueron en un inicio complicadas, pero que fueron poco a poco, creo yo, articulándose a tener discusiones y avances muy importantes en las formas de comprender el género y comprender el feminismo y los feminismos, cómo se empiezan ya a hablar en los años, estoy hablando de la década de los 90, los años 2000. Quiero también reconocer que hay toda una discusión importante de nuevas epistemologías que se comienzan a revisar, sobre todo a cuestionar las miradas de género, género como la relación de un sujeto único, mujer, y porque las historias contadas desde las teorías de género, o sobre todo académicas, partían de una parte histórica que no reconocía el carácter de la historia colonial local. Gladys Sulzul es muy incisiva, insiste mucho en ese tema de la participación política de las mujeres y cuestiona mucho la historia de las olas feministas, porque plantea que las olas dejan fuera muchas de las historias políticas de participación de mujeres al interior que vienen incluso antes de la Revolución Francesa. Ella trata de recuperar historias como las de doña Felipa Tzoc, que fue una mujer indígena que fue asesinada con otras mujeres en 1720 por oponerse a los tributos de la corona española y que organiza toda una acción de mujeres que termina con su asesinato, como suele pasar y como ha solido pasar en los genocidios en los cuales hemos vivido los pueblos originarios en la región.
Entonces es muy importante ver cómo la participación política de las mujeres no solo viene de los periodos álgidos de las dictaduras y cómo se van desarrollando a nivel histórico hasta llegar al año 2000, en donde ustedes han podido constatar que tanto en Guatemala como en América Latina los movimientos de mujeres actualmente son muy contestatarios, son quizás uno de los más poderosos, incluyendo los pueblos originarios, que salen en masa a las calles y que a pesar de las condiciones actuales del COVID tienen voz fuerte y voz contestataria en la región. Eh, el otro tema del que aborda este documental es el tema de la organización comunal. La organización comunal, antes de comenzar a describirla, porque está muy particularizada en la región de Totonicapán, quiero plantear que no todos los pueblos originarios, no todos los grupos originarios de diferentes comunidades son iguales. Yo pienso que la característica que tiene la experiencia de los 48 cantones de Totonicapán es un ejemplo importante de resistencia, en donde las mujeres al interior están también haciendo sus propias luchas. Eso es muy importante para explicar que las mujeres indígenas no solo hacemos luchas sobre nuestras propias condiciones de género, nuestras propias condiciones sociales, nuestras propias condiciones políticas, sino también tenemos luchas al interior de los pueblos originarios para poder reconocer los patriarcados que hay al interno de ellos, pero también nuestras luchas a nivel de los movimientos propios de mujeres que reproducen inconsciente o conscientemente los racismos y los clasismos. Así que creo que entender la organización comunal nos va a permitir poder entender desde dónde se plantea el espacio, cuerpo y territorio. Los 48 cantones de Totonicapán corresponden a tierras comunales con títulos de propiedad sobre sus tierras, con sistemas de gobierno indígenas y que tienen más de 200 años de experiencia colectiva y una resistencia de tierras de más de 400 años. Tienen sus propios sistemas de guardabosques, su propio sistema de elección comunal, de organización a diferentes niveles comunitarios. Compraron sus tierras precisamente para asegurar su subsistencia, su propia organización social, su espiritualidad durante el periodo colonial y durante la construcción de los estados liberales. Gladys Sul aborda muy bien la experiencia de este territorio, que repito, no es la misma experiencia de los pueblos originarios de Abya Yala, particularmente de Guatemala. Y cada pueblo tiene su particularidad, pero el espacio de Totonicapán es 100% generado y organizado como tierra comunal. Para que esas tierras comunales funcionen, se han dividido en 48 cantones, cada cantón tiene una representación. Esa representación es transitoria, quiere decir que ellos ejercen una representación que se van turnando por familias, por personas de familias, y que llega a tal el nivel de organización que existen organizaciones en Los Ángeles y Nueva York que son extensiones de los 48 cantones,
Como ustedes saben, en Guatemala existe desde hace muchos años la economía nacional basada en las remesas de las inmigraciones en Estados Unidos. Y hay muchas poblaciones, hay muchos pueblos originarios que habitan actualmente en Estados Unidos y la organización de los 48 cantones tiene una diáspora de organización también en estos lugares. ¿Por qué? Porque cuando en el cantón de Totonicapán se requiere el servicio comunal de uno o dos de representantes de cada comunidad, y si esta persona se encuentra viviendo en Estados Unidos, ellos tienen un sistema de economía local diaspórica que permite que esa persona regrese a su territorio o pague, puede ser las dos cosas, a alguien a que ejerza su servicio comunal en Totonicapán, apoyados o ayudados con este sistema que tienen en Estados Unidos. Por ponerles un ejemplo, si una persona de los 48 cantones es llamada a eh, hacer trabajo comunitario en beneficio colectivo, y esta persona está viviendo en Estados Unidos, automáticamente, si es una persona que sostiene a su familia a través de las remesas, en Estados Unidos, en una especie de cooperativa, se apoyan para que esta persona pueda regresar, ejercer su trabajo comunitario durante un año, y durante ese año van a apoyar para que su familia no tenga dificultades y nuevamente pueda regresar a continuar su vida y ejerciendo su manera de vida económica para él y para su familia, para ella o para su familia. Es de tal envergadura el sistema social que se ha logrado ir construyendo, y como se los dije anteriormente, es de siglos, tiene más de 400 años de existir como sistema, y ha funcionado particularmente en estos años en los cuales las minerías y los proyectos de extractivismo capitalistas se incorporan en la región. La región de Totonicapán no han logrado, no se ha podido que ninguna minería ni a ningún tipo de empresa transnacional se pueda instalar para llevarse los recursos, porque la misma organización comunitaria no lo permite. Incluso hay una discusión muy fuerte sobre el tema de la propiedad privada, porque para que una persona pueda tener acceso a decidir sobre su propia propiedad, debe pasar también por el Consejo de Pueblos. Y esto permite también detener una estrategia que han tenido mucho las empresas transnacionales con el tema de propiedad privada, y es que una de las maneras de despojar de tierras a muchos campesinos ha sido comprar las tierras o ir desbaratando el sistema local, polarizándolo para poder aprovechar y expropiar tierras. En el caso de la región de Totonicapán, eso no es posible porque existe este sistema. Entonces podemos ver que es un sistema de gobierno local que puede tener sus críticas actuales, pero también podemos ver cómo ha sido importante esas luchas. Yo digo las críticas porque existen muchas críticas cuando no se entienden por qué estos sistemas funcionan de esa manera. Y quiero traer a colación nuevamente a Gladys Tzultzul. Yo la traigo porque ella es del lugar, y Gladys, cuando yo la conocí, me pareció una mujer que ella tiene una licencia en filosofía. Me parece que es una mujer que teje
todo su conocimiento a nivel no solo del pensamiento local, sino a nivel de la práctica local. Y creo que por eso es importante entenderla en tanto que filósofa y socióloga. Una anécdota que ella nos cuenta que es muy importante para decir por qué para ella las intervenciones de género de la manera occidental no permiten entender estas realidades, es que ella nos planteaba un ejemplo muy concreto y nos decía que cuando empezaron a llegar todas los ONGs que trabajan sobre las mujeres, la participación política de mujeres y el tema de acceso a la tierra de las mujeres, a ella le sorprendió, por ejemplo, en particular, una ONG que planteaba el tema de la propiedad de las mujeres y en el diagnóstico de este, de este proyecto, que era un proyecto de igualdad para las mujeres, eh, al realizar un diagnóstico sobre la situación particular de las mujeres en Totonicapán, decían que las mujeres indígenas no tenían acceso a la tierra. Y entonces ellas decían el acceso a la tierra comunal, que es de propiedad colectiva, no permite una relación de igualdad entre hombres y mujeres. Y para ellas la solución era el empoderamiento de estas mujeres para que pudieran disolver las tierras comunales, individualizar las escrituras y que pudieran tener una distribución igualitaria de tierras entre hombres y mujeres. Y Gladys Sul le pareció súper ¿cómo podríamos exprimirlo? Le pareció un análisis bastante corto porque nos explicaba cómo en el diagnóstico no se había podido identificar que estas tierras comunales tienen eh, 400 años de resistencia. ¿Qué significaba resistir a estas ataques importantes que han existido de las transnacionales, cómo este tipo de sistema ha logrado que estas transnacionales no entren y no perjudiquen a toda una población, y no habían podido ver las luchas que existen al interior de las propias mujeres, como el caso de Carmen Tacán, que efectivamente es, fue la primer mujer que se incorporó como presidenta del Consejo de los 48 cantones. Estas propias luchas internas de las mujeres han logrado romper también ese sistema que efectivamente ha sido patriarcal, y allí efectivamente podemos traer a discusión los aportes de Lorena Cabnal, en donde reconoce que ha habido un entronque patriarcal entre un patriarcado ancestral y un patriarcado instalado por la colonia. Y Gladys Sul no plantea exactamente lo mismo con las mismas palabras, pero sí define que, reconociendo que los espacios de poder comunitarios de este tipo de organización son patriarcales, las luchas de las mujeres a nivel interno están logrando una mayor participación de las mujeres, aunque no se definan necesariamente ni feministas ni planteen teorías de género o de discursos de género en su lenguaje. Entonces, ella propone precisamente por eso que los estudios de género y los análisis que se hagan, los análisis que hacemos muchas veces en tanto que feministas, no partan necesariamente solamente del tema de género en tanto que mujer,
sino propongan y se preocupen por reconocer que existen otras dimensiones asociadas. Y de ahí nos parece, a mí en particular me parece importante tener análisis imbricados de lo que podríamos llamar las interseccionalidades. Esto creo que es un tema fundamental en el abordaje de la organización comunal de Totonicapán y que ustedes pudieron ver a Carmen Tacán. Carmen Tacán tiene estudios de abogacía, ella es abogada y ha generado una lucha a través inicialmente de organizaciones de mujeres locales que le permitió después ser electa. Actualmente en Totonicapán, en los 48 cantones, existen más mujeres. Han existido otras presidentas, como el caso de Andrea Ixú, que yo ya mencioné. Y creo que el trabajo de Carmen Tacán, aunque ha sido lento, se han visto bastante integrado al discurso local, ha permitido avanzar a otras mujeres que le han seguido. En el documental vemos algunos reportajes sobre lo que fue la masacre de Totonicapán. Esto ocurrió en el 2012 también, en el mes de octubre, y fue un evento lamentable que estuvo asociado a la ley de aguas, al aumento de la electricidad, a la disolución de la carrera magisterial, que provocó que los pueblos de Totonicapán, cuando se levantaron, estuvieron haciendo una resistencia pacífica en una de las carreteras más importantes del país que atraviesa el territorio y que el Estado respondió a través del ejército con una disolución violenta que fue una masacre. ¿Qué es lo que provocó esa masacre? Esa masacre no solo provoca el ejercicio local que ya venía haciendo Carmen y otras mujeres para obtener legitimidad en tanto que mujeres con voz y voto dentro de la organización local, sino que la masacre, lamentablemente con costos de vidas, logró también rearticular una discusión a nivel nacional que es la discusión sobre el tema de la privatización, sobre el tema del capitalismo y generó a partir de ese año una nueva movilización a nivel nacional que tuvo como foco Totonicapán. Y es allí donde Carmen obtiene un reconocimiento mucho más nacional, que ya no solo corresponde al ámbito local y que ha permitido que la participación política de las mujeres sea también más visible y que también permite una negociación entre comillas, podríamos decir, porque bueno, las negociaciones siempre tienen sus desventajas para los pueblos originarios, pero permiten una posibilidad de planteamientos políticos no solamente para Totonicapán, sino se extiende a nivel nacional. Y entonces esto podríamos plantearlo como algo importante en este tema, en el tema de los 48 cantones y la organización comunitaria. Para continuar con el siguiente tema, el tema de maternidad y de mortalidad materna, y poder vincularlo con lo que nos plantea en el testimonio que escuchamos en el film, vamos a poder entender qué vínculo tiene esto con los otros dos temas en el siguiente bloque. Bueno, por último, para terminar con esta intervención y con lo que doña Ángela nos compartió sobre la maternidad, el tema de la maternidad es un tema fundamental en los cuerpos de las mujeres de pueblos originarios.
porque Guatemala ocupa el segundo lugar después de Haití de mortalidad materna, 95 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos, es el porcentaje. La mayoría son causados por muertes durante el embarazo, el parto o durante los 42 días que siguen al parto. También explicar que en Guatemala el aborto es penalizado entre 25 años de cárcel, lo cual incluye un registro o un subregistro de casos de mortalidad materna por aborto que no son totalmente contabilizados. Y efectivamente existe también lo que se llama una política nacional de comadronas, porque hay 23.000 mujeres comadronas en todo el territorio. Para poder bajar el porcentaje de muertes maternas, que ya es un reto desde hace muchos años, el Ministerio de Salud intenta integrar a las comadronas a el sistema, lo cual implica pues formaciones, material y equipo y que puedan ser pagadas. Lo que sucede es que hay una diferencia entre el abordaje que tiene el Ministerio de Salud, que tiene una construcción de la salud en una medicina hegemónica muy aleópata, y el conocimiento de pueblos ancestrales que tienen una salud que es basada en la herbolaria, en lo homeópata y en la espiritualidad. Considerando también que la mayoría de mujeres que son comadronas no saben leer y escribir, tienen un monolingüismo y viven en comunidades bastante alejadas y en donde no existen sistemas de salud del ministerio. Entonces, ante esas dos realidades es bastante complicado, pero la política nacional de comadronas intenta poder dignificar el trabajo de las mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Es que en trabajos, por ejemplo, como los que en programas como los que detalla doña Ángelas de comadronas integradas al sistema de salud, se requiere un trabajo de organización bastante fino, porque significa poder traducir, poder integrar el conocimiento de estas mujeres, pero también significa valorizarlo y no subordinarlo. La problemática actual es que hay un racismo en el país, como ya lo había dicho anteriormente, un racismo de Estado, en donde en la práctica concreta, cuando las mujeres se acercan a los centros hospitalarios, no tienen ni traducción, y son maltratadas muchas veces por el personal médico, lo que implica que los servicios de salud se debiliten y que este personal que puede ser clave se encuentre bastante excluido. Entonces es importante ver este tema como un sistema, parte de un sistema mucho más complejo. Quiero también comentar que es muy importante el tema de la maternidad desde la sexualidad, porque hay dos temas importantes que no están dichos en esta problemática. Es el tema del aborto y el tema de la violación sexual. Los cuerpos de las mujeres en Guatemala están atravesados, como en toda la historia del mundo, también por guerras. Las compañeras, por ejemplo, de los feminismos comunitarios de las montañas de Xelapán, de donde pertenece Lorena Capnal, integran particularmente dos lógicas que son también categorías políticas actualmente, y es la lógica de la construcción de la sexualidad del cuerpo con el capitalismo,
en la medida que todo el sistema neoliberal de que se concretiza en las transnacionales y en la extracción de los recursos naturales a niveles locales, están provocando una incorporación de problemáticas sociales como la prostitución, como la violencia, el alcoholismo, que provocan desestructuraciones de las poblaciones que se encuentran a su alrededor, además de la destrucción de los recursos naturales. Las mujeres de Xelapan plantean que una lucha política por el territorio no puede ir desvinculada de una lucha política por el cuerpo de las mujeres. Y por eso plantean cuerpo y territorio. Esta es una de las comprensiones de la categoría política cuerpo y territorio. Es el entender que la aumentación de un modelo capitalista atroz hace que las mujeres continúen sufriendo y pasando por experiencias de violencia, de violación, de prostitución en las regiones, como una guerra de baja intensidad que provoca que la explotación social, sexual, política de las mujeres. Em, Eso lo podemos ver en Ciudad Juárez, donde se instalan, por ejemplo, maquilas y en donde se puede observar que en muchos de los casos el feminicidio estaba vinculado particularmente también a la construcción del miedo de las mujeres, el control de las mujeres para continuar la explotación de su trabajo y evitar que escapen de ese sistema de explotación. También se pueden encontrar vínculos de esta explotación del cuerpo de las mujeres a través de lo que han llamado las feministas comunitarias o indígenas como la memoria corporal del cuerpo. Quiere decir que eh, proponen que los territorios han sido colonizados en un largo tiempo, no lo plantean como un inicio de la modernidad, sino plantean que la modernidad en sí misma, a partir de la colonización, ha provocado modelos de expropiación del cuerpo de las mujeres y la explotación y subordinación de cuerpos diferentes, de los cuerpos racializados, de los cuerpos negros, los cuerpos indígenas, los cuerpos pobres, los no blancos, que se encuentran en estos momentos cosificados. A partir de esta idea, está también asociada la idea de territorio. El territorio no solo es pensado como una oposición al capitalismo de manera imbricada, sino también desde el campo de las espiritualidades y cosmovisiones de los pueblos indígenas. La relación con la naturaleza es importante. Ahí yo quiero colocar dos términos que pueden ser importantes a nivel de la comprensión de esta categoría y es el tema de que en el lenguaje maya, por ejemplo, para poner un ejemplo con la palabra Winak, no existe el género, existe, Winak es un creador, es el creador de la gente, el creador de las cosas. No es hombre ni es mujer, pero es un creador y tampoco es una divinidad, no es un dios porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de una espiritualidad que crea y que creó a la gente al mismo tiempo que al agua, a la tierra, al aire, a la naturaleza en general. Entonces, a partir de esta categoría y a partir de esta cosmovisión, cualquier daño que se haga a la tierra no se puede, o sea, no se puede hacer ningún daño a ningún elemento de la naturaleza porque estaríamos atentando contra nosotros y nosotros mismos. Esa es una cosmovisión que sostiene la lucha política de pueblos originarios para entender por qué su lucha y resistencia está
anclada en la protección de la vida, en la protección y la lucha contra lo último que podríamos decir queda del despojo colonial en América Latina. Son los pueblos originarios quienes nos muestran una clave, un camino, como eh, una posibilidad más, pero no son los únicos que tienen la responsabilidad de ello. Aura Cumes, ella plantea que es incluso injusto dejar en la espalda de los pueblos originarios la lucha por la naturaleza. Ella plantea que debe ser una lucha colectiva, debe ser una lucha de la humanidad. Me parece que a partir de estas dos categorías podemos entender un poco mejor cómo los feminismos comunitarios, indígenas, otros feminismos plurales, nos están dando claves para poder entender y tejer puentes de comunicación entre los diferentes análisis feministas y las diferentes categorías de género. Número uno, quizás estos feminismos están cuestionando la construcción de género como la categoría de mujer como único, la categoría de género pensando binariamente no es solamente hombre y mujer. Están también proponiendo ideas como los entronques patriarcales, quiere decir como los patriarcados occidentales se imbricaron con los patriarcados locales, ancestrales. Puede resultar una idea discutible, como bien lo plantea Ochi Curiel cuando dice no existen maneras de comprobar si ese patriarcado existió o no existió, pero finalmente lo que sí resulta lógico es explicarse que las mujeres de pueblos originarios no niegan que exista el patriarcado en sus comunidades y por lo tanto ponen en cuestión también esa idea de dualidad y complementariedad que puede partir del esencialismo étnico. Y por lo tanto son provocadoras, pero también cuestionadoras de las construcciones epistémicas teóricas occidentales en las que se alimenta también el feminismo. El feminismo tiene teoría y ellas a través de sus análisis están construyendo nuevas categorías, nuevos epistemas. Y yo creo que eso es fundamental. Es fundamental entender también por qué se plantean que frente al capitalismo y al neoliberalismo está también la existencia del racismo, como estas construcciones de modernidad, racismo y colonialismo son realmente sistemas que si no los vemos no permiten de construir y crear nuevas formas de participación entre mujeres y de acciones políticas entre mujeres. Entonces, yo espero que estas propuestas que estas compañeras nos hacen, que su resistencia, sobre todo pacífica, pero creativa, nos alimenta, no es solamente una experiencia que parte de las experiencias de mujeres originarias, hay muchas otras experiencias. Los feminismos son plurales. Hay experiencias locales, experiencias nacionales, experiencias internacionales. Yo creo que el movimiento a nivel mundial de mujeres y feministas permite identificar que eh, hay una esperanza, hay una lucha constante, hay un cuestionamiento constante, hay una especie de revolución a todas las escalas de la vida de las mujeres y sus entornos. No es una lucha exclusiva de las mujeres. Yo creo que lo que sí ha logrado hacer el feminismo de Abya Yala es darnos una alerta
de construir teniendo imbricaciones con otras luchas, haciendo interseccionalidades con otras luchas, las luchas contra el racismo, las luchas contra el capitalismo, las luchas contra la homofobia, son y siguen siendo procesos importantes. Em, el proyecto del documental que acabamos de ver y el proyecto de poder discutirlos nos permite encontrarnos, nos permite ya un puente. Entonces, me quiero despedir, quiero agradecer a ustedes la escucha. Espero no haberles aburrido. Si tienen dudas, no duden en enviárselas a Laguna Artea, que yo espero que podamos seguir conversando y podamos continuar con estas lecturas que les he recomendado y que también si ustedes tienen historias que agregar o anécdotas que contar que se relacionen con lo que han podido apreciar en el documental, no lo duden, háganlas venir porque es eso lo que alimenta las construcciones de redes entre nosotras, las redes de solidaridad entre mujeres, de responsabilidad entre nosotras y de cuestionamientos a nuestras propias vivencias, a nuestros propios sistemas y el poder crear nuevas pedagogías frente a estos como formas y mecanismos de resistencia, especialmente en este periodo del COVID, que nos trae también nuevos temas, nuevas reflexiones. Los efectos en América Latina son catastróficos, pero están permitiendo revisar muchas de las cosas que ya se han venido alertando por muchos o por los diversos movimientos en la región. Así que me despido, muchas gracias por su atención y seguimos en contacto. Adiós, hasta pronto.